Entre 1914 y 1945, el mundo entero se vio sacudido por dos grandes hecatombes casi consecutivas que bruscamente le despertaron del estado de ensoñación y complacencia con el que había abandonado el siglo XIX. En aquel fin de siglo, las sociedades occidentales se veían a sí mismas a la cabeza de una larga evolución cultural humana. Sus máquinas parecían solucionarlo todo. El progreso científico y tecnológico haría la vida más fácil y cómoda. Ningún límite parecía inalcanzable. Pero en 1914, el precario equilibrio que sostiene al mundo occidental se desvelará insuficiente. La guerra de 1914, la Gran Guerra, como la llamaron los contemporáneos, es la primera confrontación de alcance mundial. El reparto colonial del mundo y la intervención en ella de países enclavados en continentes distintos hacen que por primera vez los enfrentamientos se extiendan a lo largo de la superficie terrestre. Los llamados imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, formarán una alianza que tendrá enfrente a Francia, Gran Bretaña y el Imperio ruso. El conflicto armado es la consecuencia de una sucesión en cadena de declaraciones de guerra impuestas por el sistema de alianzas establecido. El militarismo intenso del momento, las guerras comerciales y las tensiones fronterizas alimentaban un nacionalismo agresivo que a su vez era fomentado desde los gobiernos como un elemento de cohesión social frente al enemigo exterior o para tapar problemas internos. La consecuencia es devastadora: 36 millones de muertos y heridos en una cruel guerra de desgaste y trincheras. Una de las repercusiones de mayor calado del conflicto europeo fue el desencadenamiento, a partir de 1917, de una oleada revolucionaria desconocida desde 1848. La exclusión del progreso general por parte de amplias capas de la población, la creación de bolsas de pobreza en las ciudades debido al proceso acelerado de urbanización y la existencia de una masa de población proletaria que malvive hacinada con salarios de miseria fue el detonante de diversos episodios revolucionarios. En Rusia, los zares fueron destronados por un pueblo hastiado de la guerra y del hambre, dando paso a un régimen comunista que se esforzará en adelante por exportar su revolución al resto del mundo. En el mundo occidental, alejado el fantasma de la guerra y lograda cierta paz social, las sociedades viven en general una época de relativa prosperidad. El fin de la Gran Guerra fue vivido con optimismo por los vencedores, especialmente por Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Son los felices años 20, un periodo de crecimiento económico y búsqueda del hedonismo que se prolongará hasta finales de la década, cuando el gran crack de 1929 suma a las economías mundiales en una profunda depresión de la que tardarán en recuperarse. Por si fuera poco, las heridas de la guerra no han sido bien cerradas. Los países perdedores, especialmente Alemania, deben enfrentarse al pago de fuertes indemnizaciones y reparaciones de guerra, que son vividas como una humillación. Es en este contexto económico y político en el que triunfan las tesis más profundamente nacionalistas, como las de Mussolini en Italia o las de Hitler en Alemania. El ascenso de los fascismos italiano y alemán contó con una amplia base social, aprovechando el descontento de la población con la situación económica. La ola de autoritarismo crecerá hasta imponerse también en otros países. En España, la dictadura de Miguel Primo de Rivera se prolongará entre 1923 y 1930, siendo poco después sustituida por un régimen republicano. La legitimidad del ensayo democrático de la Segunda República Española quedó quebrada a través de la Guerra Civil que se desarrolló entre 1936 y 1939. Con su victoria, Franco inaugura un régimen fascista, apoyado por Alemania e Italia. La Guerra Civil Española supone un ensayo para el conflicto que se va a abrir inmediatamente después. Alemanes e italianos prueban sus armas en apoyo de las tropas franquistas. La Unión Soviética ayuda al bando republicano, quien recibe también el auxilio de algunos miles de voluntarios internacionales ante la pasividad de las democracias occidentales. En 1939 ya está claro que va a producirse un grave conflicto bélico. Alemania, Italia y Japón, el eje, no ocultan sus ansias expansionistas, contestadas solo de manera tibia por una Gran Bretaña apaciguadora y una sociedad de naciones dividida. El endurecimiento de los fascismos y la bárbara invasión alemana de Polonia acabaron por provocar el conflicto. Francia y Gran Bretaña
se alían para defender los principios de las libertades individuales y la sociedad, recibiendo el apoyo de la Unión Soviética. La entrada de Japón en el conflicto provoca la respuesta de Estados Unidos, quienes aportarán todo su potencial militar y económico a la causa aliada. La guerra, otra vez mundial, se desarrollará en escenarios diversos. Francia es invadida por Alemania, Gran Bretaña es bombardeada y el Atlántico es el escenario donde ambos bandos intentan estrangular el suministro de materiales al rival. Las primeras victorias caen del lado del eje, quien sorprende por su poderío bélico y su doctrina de la guerra relámpago. Pronto se abre el frente africano, una nueva guerra colonial, y la situación comienza a equilibrarse. La rápida expansión japonesa por el Pacífico y la invasión alemana de la Unión Soviética acaban de definir territorialmente la contienda. A partir de 1943, las victorias comienzan a caer del bando aliado. Los soviéticos resisten y empiezan a empujar en dirección a Berlín, mientras los aliados ganan la partida en África y se plantean la apertura de un segundo frente en Europa. La invasión de Italia por parte de ingleses y americanos sirve de prólogo para el gran desembarco en Francia. La larga marcha aliada hacia la victoria aún deberá hacerse a costa de muchos sacrificios. Se combate en el Pacífico isla por isla, se lucha en Bélgica y Holanda, se bombardean las ciudades alemanas y pronto se combatirá casa por casa en Berlín. A principios de 1945 ya estaba claro que Alemania tenía perdida la guerra. Acosada tanto desde el este como por el oeste, las derrotas del Tercer Reich en Alemania y del fascismo de Mussolini en Italia serán solo cuestión de meses. Los aliados comienzan a plantearse el mundo de la posguerra, una partida de ajedrez en la que los nuevos contendientes serán el capitalismo y el comunismo. La derrota de Japón es solo cuestión de tiempo, y es utilizada por los Estados Unidos como una demostración de fuerza frente a su todavía aliado y pronto rival, la Unión Soviética. Acabada la guerra, el mundo nunca volverá a ser el mismo.